Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 9 del tiempo ordinario y las lecturas del año B y las lecturas de Marcos 2, 23 a 3, 6. Y el comentario es el padre Fernando Armelini. Solo Dios y el hombre son sagrados. Desde la antigüedad, todo lo que de alguna manera recuerda a Dios o sirve para establecer una relación con lo divino, ha sido considerado sagrado o santo. Para obtener acceso a ciertos lugares o para entrar en los templos, uno tenía que someterse a purificaciones exhaustivas, ya que en esos ambientes se respiraba un aura misteriosa y se cernía en la presencia de la deidad. Se requerían disposiciones especiales y una consagración para tocar los sagrados objetos, altares, el incienso, el fuego de los sacrificios, las tazas para las libaciones a los dioses y las vestiduras de los sacerdotes. Todas las religiones conocen los tiempos sagrados, los tiempos apropiados para apaciguar o conocer a los dioses. También existían en Israel el sábado, los festivales anuales de la Pascua, Pentecostés y Chozas, la Luna Nueva, el día de la expiación. Pero, ¿por qué el agua, un poco de aceite, concretos, deben ser considerados santos? No son todos iguales de bueno y bendicen a Dios y sus criaturas, sino todos los días de nuestra vida pertenecen al Señor. En las culturas antiguas existían personas que eran sagradas. El faraón era considerado un descendiente de Amón. El emperador de Roma fue deificado y se convirtió en obligatorio ofrecer incienso a su estatua. Constantino también recibió el título de divinísimo. Para el cristiano, santo es Cristo, que está participando plenamente en la divinidad. Y entre las criaturas es únicamente santo el hombre y la mujer, sin distinción de raza, sexo o clase social, según dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, porque ahora ya no hay judío o griego, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:11. Los espacios, el tiempo, los objetos no son sagrados. Se hacen sagrados y son tocados por las manos del hombre. La única criatura hecha a imagen de Dios. No es el lugar lo que santifica al hombre, sino el hombre el que santifica el lugar. Ya se estableció esto a finales del siglo IV en las llamadas constituciones apostólicas. Veamos el Evangelio de hoy, que es de Marcos el capítulo 2, 23 a el capítulo 3, versículo 6. Dice así el Evangelio de hoy. Un sábado, mientras Jesús atravesaba unos campos de trigo, los discípulos se pusieron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron: «Mira lo que hacen en sábado, algo prohibido». Jesús les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros pasaban necesidad y estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes consagrados que pueden comer solo los sacerdotes, y los compartió con sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Entró otra vez en la sinagoga, donde había un hombre que tenía la mano paralizada. Los fariseos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado, con intención de acusarlo. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte en medio». Y les preguntó a ellos: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal, salvar la vida o dar muerte? Ellos callaban. Entonces Jesús los miró indignado, aunque entristecido por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre: «extiende la mano». El hombre la extendió y la mano quedó sanada. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos
cómo acabar con él. Esta es la palabra del Señor. En tiempos de Jesús, la fiesta del sábado comenzaba el viernes por la tarde al ponerse el sol. A esa hora, en cada pueblo, un hombre subía a la azotea de la casa y sonaba un cuerno 3 veces. En la primera llamada se suspendían las actividades del campo. La segunda se interrumpía el trabajo en los hogares y cuando en el cielo aparecía la tercera estrella, el encargado sonaba el cuerno por última vez y luego las madres colocaban en la ventana de la casa una lámpara encendida. Era un signo de la alegría de un pueblo que daban la bienvenida al sábado y lo hacían con la lámpara encendida, como se hace con la novia, porque el sábado fue considerado la novia y la reina de Israel. Shabbat, en hebreo, es femenino. Los rabinos habían establecido que el vestido que llevas el sábado, no es como el de todos los días. Tu caminar el sábado no será como el de todos los días. Tu negocio está prohibido, pero están permitidos los asuntos del cielo, se resolver cuestiones religiosas. Tu hablar el sábado no es como todos los días. El momento más importante de la fiesta era la reunión de toda la comunidad en la sinagoga, donde en la mañana se rezaba y escuchaba la palabra de Dios. Al terminar la celebración se entretenían en conversación y luego se iban a comer con los amigos. Durante el sábado debían haber 3 comidas, mientras que en otros días los pobres comían un pedazo de pan a la mañana y nada más hasta la cena. Se recomendaba invitar a otras familias a una de las 3 comidas y la puerta tenía que permanecer abierta para permitir que los viajeros extranjeros y los que no tenían casa pudiesen unirse a la fiesta. El sábado será un día de alegría inmensa, si no fuera por el error que se cometió de darle un carácter sagrado que no tiene. Es un día como cualquier otro, que se convierte en santo solo cuando y en la medida en que favorece la santidad de las personas, es decir, cuando ayuda al hombre a tomar conciencia de la relatividad de sus obras y lo eleva a Dios. Como la disposición del Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 dice, no harás trabajo alguno, se mantuvo durante mucho tiempo bastante vaga. Los rabinos comenzaron a definir con más detalle cuáles fueran las actividades prohibidas y se había llegado a identificar 39. Y cada una de ellas, de las 39, había recibido otras tantas especificaciones. Así, 39 por 39 da 1521 trabajos prohibidos. No solo no se podía arar, sembrar, cosechar, encender el fuego, sino que tampoco se podía desatar un nudo, trepar un árbol, aplaudir. Y para colmo, cada una de estas obras habían sido explicadas en detalle. De ahí resultó una intricadísima casuística. La más complicada fue la prohibición de levantar pesas. Se llegó a prohibir a las mujeres usar aretes y a los hombres el uso de zapatos con clavos, usar zapatillas que podrían deslizarse fácilmente de los pies y recogerlas sería un pecado. Es por eso que las últimas palabras del Misná son: los requisitos para el sábado son como una montaña suspendida de un hilo. La escritura dice algunas cosas mientras que los requisitos son infinitos. Visto de esta forma, el sábado, más que un día de serenidad, era un momento de tensión. La gente está obligada y hace un gran esfuerzo para evitar que se cometan delitos. Los más sabios de los rabinos se dieron cuenta y repiten con frecuencia: el sábado fue puesto para ustedes y no ustedes para el sábado. Por desgracia, en vez de preguntarse por qué se había convertido en una carga insoportable, los rabinos se limitaron a elaborar medidas legales para ayudar a los fieles a evitar obligaciones y no toparse con el castigo que para los delincuentes era la excomunión, y si no se enmendaban, incluso tenían la pena de muerte. Como sucede siempre cuando se idolatra una institución y se le da una prerrogativa divina, hasta el sábado,
se le dio una forma de adoración y así es como una expresión de libertad se convierte en inhibidor de la vida, en un instrumento de alienación y de esclavitud. Se convierte en un obstáculo a la oferta de amor. Y el Evangelio de hoy presenta dos incidentes que causaron muchas disputas y que muestran claramente lo que debe ser la perspectiva con respecto al sábado. Para descubrir por qué el Señor ha mandado guarda el día del sábado santificándolo, como dice el Deuteronomio 5:12, Jesús se remonta a lo básico. Y la primera controversia estalla cuando algunos fariseos notaron que los apóstoles, atravesando un campo de trigo en día de reposo, recogen algunas espigas y las comían. No era un robo porque la ley les permite a aquellos que cruzan un campo recoger algunas frutas para satisfacer el hambre, como dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 23, 25, 26. La culpa de que se les acusaba era mucho más grave: la violación del descanso sabático. A la crítica de los fariseos Jesús responde citando el ejemplo de David. Este rey, bendecido por Dios, un día transgredió la ley que prohibía, al no ser sacerdote, comer los panes de la proposición que se encontraban en el templo. Había actuado de esta manera porque él y sus hombres tenían hambre. La Biblia se refiere a este episodio sin condenarlo, por tanto, enseña que el hambre del hombre, de la persona, está por encima de todas las leyes, tanto civiles como religiosas. La frase final de la disputa es muy significativa. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Con esto Jesús recuerda, en primer lugar, que el sábado fue instituido para humanizar al hombre, no para esclavizarlo con imposiciones absurdas. A continuación establece un principio general que ayuda a determinar cuándo tienen que ser observados y cuándo pueden o incluso deben ser violadas las leyes, incluidas las que parecen más sagradas. El punto de referencia es el bien de la persona. Las reglas, las leyes, los preceptos deben observarse si solo favorecen la vida del hombre. De lo contrario, pierden su fuerza vinculante. Ante Dios, lo importante es la persona, no la observancia de los preceptos. La segunda parte del texto presenta otra disputa entre Jesús y los fariseos, más violenta que la anterior. El hecho ocurre en una sinagoga, no especificada en Galilea, en la reunión del sábado, donde hay un hombre con una mano inválida. No se dice quién es o cómo se llama, porque no es importante. Él es un hombre, y eso es suficiente. Un hombre que ni siquiera pide ser sanado. El evangelista Lucas señala que es la mano derecha la inválida. Lo más importante, el hombre era incapaz de trabajar y ser autosuficiente, dar lo mejor de sí en el ejercicio de todas sus capacidades. El que tiene la mano inválida, rígida, no solo es incapaz de trabajar, sino también de autoayudarse y por lo tanto de expresar sus afectos. No puede estrechar la mano a otro para establecer una relación de amistad, para entrar en un pacto, no puede recibir un regalo, no es capaz de partir el pan con los hambrientos. Sanar a los que tienen la mano paralizada significa el devolverle la parte de humanidad que le falta. ¿Es lícito hacer esto en el día de reposo? Los rabinos enseñaban que el sábado podría ser violado para ayudar a los que están en peligro de muerte. Decían, tú para salvar una vida tienes que profanar el día de reposo para que la persona a la quien se le salva la vida pueda observar muchos días de reposo. Pero esta condición no era la de este caso, porque Jesús podría fácilmente esperarla a la noche y así, al final del día de descanso, hacer la curación. Veamos cómo se comporta. Ante la necesidad de un hombre y su súplica silenciosa para pedir ayuda, toma la iniciativa de violar públicamente la ley del sábado. Comienza por pedirle al hombre que se ponga en medio, para obligar a todos a tomar una posición en su favor o en contra. La escena es dramática. Contemplamos los personajes. De un lado está Jesús, quien se guía únicamente por el amor al hombre, y del otro, los que rinden culto a la ley
y que en ningún caso toleran que alguien la viole. La pregunta de Jesús es provocativa. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o quitarla? Y esto hay que destacarlo, dejar de proporcionar ayuda a un hombre es equivalente a quitarle la vida. Después sigue un pesado silencio. Nadie se mueve excepto los ojos de Jesús en un claro desafío al rostro de los defensores de la ley. Incluso Mateo y Lucas informan este episodio, pero solo Marcos señala que Jesús miró alrededor con indignación. Es evidente que los otros evangelistas han sentido un poco de vergüenza frente a esta reacción de Jesús y han evitado reportarla. En cambio, es preciosa. Revela la ira de Dios hacia aquellos que se oponen al bien del hombre. Mientras todo el mundo está en silencio, Jesús ordena al hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y quedó sanado. Con esta acción provocadora, Jesús declara que Dios no acepta que se restringa la acción a favor de la persona. La persona debe tener el primer lugar. Todo lo demás, incluyendo las leyes más importantes, están a su servicio. El texto termina informando lo que fue la consecuencia del gesto realizado por Jesús. Los fariseos y los herodianos, el poder religioso y político, unieron fuerzas para deshacerse de él. Su delito fue haber introducido en el mundo un principio revolucionario: el amor a la persona como la norma suprema de toda acción. Los esclavos de la ley no podían tolerar a alguien que restringiera, en nombre de la libertad y del amor, sus imposiciones. En el orden original de la creación, Dios, después de separar el cielo y la tierra y la luz de las tinieblas, separa incluso días de trabajo del resto. Hoy en día, las tareas y las tasas de producción dictadas por la ley de la competencia se han vuelto más y más frenéticas y esta distinción ha sido demolida. Uno se pregunta hasta qué punto se ha beneficiado al hombre. En el origen de la abstención del trabajo, en el séptimo día, hubo una motivación humanitaria. Es urgente verificar si el interés por el trabajo no se ha puesto de nuevo como prioridad y los ritmos de la vida queden fuera del alcance del hombre. Y por lo tanto es de alguna manera, y en la medida de lo posible, un reclamo para volver a la distinción de días querida por Dios. Existe otro peligro: que el día del Señor solo sirva para recuperarse del estrés de la semana de trabajo, para poder empezar de nuevo con más energía la febril actividad en la que uno está involucrado. Esta es la serpiente que se muerde la cola. Para ser verdaderamente humanizador, el día de descanso debe ser también un tiempo libre para dedicarse al Señor, a la meditación y la oración. Uno se separa de las ocupaciones materiales especialmente para celebrar su libertad de las cosas y elevar la mente a Dios. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.